Muy buenas tardes a todos. Hoy sábado 20 de mayo de 2023 estamos realizando el 94 conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico miembro correspondiente Juan Gabriel Villalobos Giraldo, quien nos va a dictar una conferencia titulada Portulanos y mapas antiguos. Juan Gabriel Villalobos Giraldo es odontólogo, egresado de la Universidad Javeriana en Bogotá. Hizo una maestría en Administración de Salud en la misma institución. Cursó 7 semestres de Derecho en la Universidad de San Buenaventura, acá en Cali. Hizo una maestría en Historia en la Universidad del Valle entre el 2018 y 2020. Y ha estado muy activo tomando cursos para adultos mayores ofrecidos en el programa de historia de la Universidad de Valencia en España. Juan Gabriel tiene pues una experiencia profesional, fue jefe de la unidad de servicio médico del departamento del Valle del Cauca, fue profesional especializado, trabajó en el Seguro Social como colaborador en el área de calidad para la adecuada prestación de los servicios de salud. Fue profesor de medio tiempo en la Universidad Antonio Nariño entre el año 2000 y 2012. Tuvo a cargo la Cátedra de Salud Pública y algunas prácticas extramurales. Fue administrador de la parcelación Colinas de Arroyo Alto en Yumbo y asistente administrativo en la Notaría Séptima de Cali. Además, ha sido gestor cultural, trabajando para Promédico entre el 2018 y el 2021 en la programación de actividades de lectura y de cineforo. Juan Gabriel Villalobos Giraldo ya ha dictado otras 2 conferencias en los conversatorios sabatinos de historia de la Academia. Su primera conferencia, titulada De dentistas a odontólogos, la dictó en mayo del 2019, y después la segunda, Inmigración Valenciana a Colombia, la ofreció en el año 2022, creo que fue el año pasado, en el año 2022. Juan Gabriel Villalobos Giraldo es miembro correspondiente de la Academia de Historia del Valle desde el año 2018. Entonces, con esta presentación voy a proyectar en pantalla para que Juan Gabriel inicie su conferencia. Gracias, Mario, por la presentación y la oportunidad, y felicitarte a ti por el enjundio de mantener abierto este espacio tan importante que, aunque tengamos de pronto asistencia variable, no deja de ser fundamental el que quede también grabado, incluso porque la verdad es que hace 5 meses, cuando me volví para España a hacer el curso de la Nao Gran en la Universidad de Valencia, toda vez que me jubilé hace 2 años y que mi hija está terminando la carrera de psicología allá en Valencia, es muchísimo lo que me sirvió, por ejemplo, la charla pasada sobre la inmigración valenciana a Colombia, ya que tuve la oportunidad de presentarla en 2 espacios parecidos a los de nuestra academia, donde un grupo de amigos se reúnen al son de clubes de historia o semanarios culturales, en fin, e invitan personas que quieran colaborarles. Yo les colaboré en la charla y la verdad es que les pareció interesante y de alguna manera nos reseña la importancia de este espacio que tú has liderado, Mario, y que la Academia ha mantenido pues con tanto juicio, y que nos convoca semana tras semana como en un ritual religioso. A ver, yo fui admitido en la Facultad de Mayores o la Universidad de la Experiencia, le llaman Nao Gran, en la Universidad de Valencia, una universidad pública que tiene más de 500 años. En la mayoría de las universidades europeas hay programas similares para personas cuyo único requisito es tener más de cierta edad, 55, 60 años de edad. Es una ley de la República Española, APA, Educación para toda la vida, donde así como hay espacios para los jóvenes, igual debe haber en los mismos espacios físicos clases, conferencias para las personas mayores. Es fundamental
que el mundo cultural se nutra del aporte que podemos hacer las personas con un poco más de experiencia, que sin duda es mucho lo que tenemos por aportar y lo que queremos compartir. A ver, mi programa en historia en la universidad es de 3 años, yo hice el primer semestre, y de las materias que debemos ver allí había 3 o 4 troncales o principales y unas cuantas electivas. Tomamos arqueología, prehistoria, religiones del mundo antiguo como principales, y en las electivas había una que me llamó mucho la atención, que fue cartografía y mapas antiguos, liderada por un ingeniero. Siguiente, Mario, por favor. Entrando un poco en materia, como su nombre lo dice, geografía es de describir, geo, tierra, geografía, descripción, es tratar de responder la pregunta que el ser humano se ha hecho por siempre, que son básicamente dos: ¿quién soy y dónde vivo? ¿Qué lugar ocupo en este momento en el espacio? ¿Qué hay más allá de esa loma? ¿Qué hay más allá de ese mar? ¿Qué hay más allá de ese río? El ser humano desde tiempos inmemorables está haciendo esa pregunta. ¿Quién soy? La filosofía, la sociología, diversas materias han tratado, la misma religión, de explicarnos un poco, de decirnos realmente quiénes somos, qué es el ser humano. Y la geografía es la ciencia, el verdadero ojo de la historia, que es el que trata de ubicarnos y decirnos en qué lugar vivo. El nombre de geografía se mantiene en la mayoría de las universidades. En mi facultad se llama Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Aquí en Colombia, en mi época de estudiante, teníamos materia de geografía. Creo que hoy en día eso está como en el mismo sancocho de las áreas sociales, pero es una fundamental materia, porque definitivamente, aunque se evolucionó muchísimo y hoy en día tenemos mapas de casi todo, la construcción de esta geografía moderna requirió un camino bien interesante, cuyo síntesis, de una manera muy apretada, quiero darles en este breve espacio de tiempo. El seminario completo es de cerca de 30 horas y ustedes entenderán que cada aspecto que yo voy a tocar aquí, muy someramente, requiere un mucho mayor espacio, pero bueno, por lo menos trataré de hacer pues la síntesis. Si nosotros miramos las culturas más antiguas antes de Cristo, 1000, 2000 años antes, las egipcias, babilonios, los griegos trataron de plasmar los primeros mapas en piedras, en madera, en arcilla, y más o menos existían dos continentes básicos, que era Europa, que era el viejo mundo, y Asia con Libia, que era el nombre que le daban a África. Este es un mapa griego de la época. Siguiente, Mario. Al tratar pues los hombres de ubicar dónde estaban, aparece el concepto de portulanos. Portulanos, como su nombre lo dice, es el mapa de los puertos. El ser humano aprendió a navegar como el primer medio de transporte más rápido que sus pies. Realmente cuando el hombre se montó en un tronco y se dejó llevar por la corriente de un río o en una orilla del mar y vio que podía avanzar a una velocidad mucho mayor, y a eso después le puso una vela y le trató de huecar ese tronco, empezó realmente la navegación. Cuando el hombre empezó a saber que podía avanzar, empezó a necesitar a dónde iba, cómo se devolvía, cómo se ubicaba. Empezaron los portulanos a aparecer allí de una manera pues rudimentaria, de acuerdo a los materiales que se tenían para la época. Hay una arqueología de los mapas que realmente es una materia muy profunda y que no es pues el tema. Pero aterrizando en el espacio y acercándonos un poco en el tiempo, hacia principios del Renacimiento, en 1400, aparece lo que es el primer mapa más o menos consolidado de la época. Ptolomeo, en la escuela de Florencia, logró hacer y recopilar esos portulanos, el de Pisa, los de Florencia, los catalanes, cerca de 6 o 7 regiones que ya integraban en el Mediterráneo un mapa más o menos complejo. Él los unió y trató de hacer el primer mapa conocido, que es el ptolomeico. Este mapa nos da una idea ya de cierta redondez de la Tierra, o él ya lo preconiza así. Acuérdense que en este momento, 1400, todavía la Tierra sigue siendo plana, según los conceptos religiosos imperantes de la época, pero Ptolomeo se atreve pues a plasmar otra cosa. En este mapa es muy interesante porque nos muestra un Mediterráneo con una cantidad de puertos en el norte de África, aunque diferente lógicamente a como lo es, pero ya es un gran intento por describir cada uno de los puertos o accidentes geográficos que teníamos en el norte de África, en el sur de Europa
y en la parte del este, en la parte de Jerusalén, Egipto, Grecia, Turquía y demás. Están ya bellamente, digamos, señalados los destinos y a cambio en el interior de los continentes vemos unas grandes manchas blancas porque la humanidad realmente no conocía qué pasaba al interior de África o de estos continentes y estas tierras tan enormes. Era mucho más fácil viajar por mar o viajar por los ríos que entrarse uno al interior de la tierra firme, cuya conquista, descubrimiento, descripción o mapeo se demoró bastantes siglos después. Este mapa, pues, dale la siguiente, por favor, Mari. Para llegar al mapa de Ptolomeo, él se nutrió debemos pensar un poquito en dos cosas anteriores. Lo primero es la dinastía Ming en la China y en la asociación comercial La Hansa en Europa. En el siglo XIII, 70 ciudades del norte de Europa y del sur de Inglaterra se unieron con el fin de comercializar, evangelizar, poblar regiones inhóspitas y muy extensas como Rusia, Polonia, Finlandia. Esta Hansa, asociación comercial, sería como la precursora de la, digamos, la Unión Europea, en las cuales estas 70 ciudades, entre las que estaba Ámsterdam, Brujas, London, Lübeck, con el fin de avanzar hacia allá, empezaron a colonizar y a mapear los puertos, los ríos, dónde viajaban y cómo se llegaba hacia allá. Se comercializaba cera, piel, alquitrán, cereales, vino, y a fe que estos dejaron bastantes testimonios de mapeo y de cartografía. Y la dinastía Ming en China en el mismo siglo XIII fue fundamental en ese momento porque construyeron carabelas el doble o el triple de las carabelas que tenían los españoles o los portugueses, con mucho más capacidad tanto de tripulantes como de mercancías. Llegaron prácticamente a África, bordeando toda la India, llegando prácticamente hasta el sur de Europa. Esta dinastía Ming, desafortunadamente, hacia el siglo XIV, evolucionó, decayó y surgió una dinastía de tipo confuciano que se cerró un poco y acabó con estas políticas de expansión y de descubrimiento. Los chinos fundamentalmente habían hecho un inmenso aporte que fue la brújula. Debemos aclarar aquí que cuando el hombre empezó a navegar, como lo dijimos ahora, tenía un elemento fundamental que eran las estrellas, pero esas estrellas lógicamente no siempre brillaban, no siempre había buen tiempo, no siempre o muchas veces estaba nublado, y la brújula fue el elemento fundamental que le permitió a los iniciales marinos ubicarse en el mar. Si uno se pierde en tierra firme, de alguna manera encuentra algún accidente geográfico que le permita más o menos orientarse. Si uno se pierde en el mar, está perdido. Una superficie lisa y llana, atrás, adelante, a la izquierda, a la derecha, ¿cómo se orienta uno? La brújula pues empezó a dar esa orientación. Y si a esa brújula le uníamos pues las velas de las iniciales embarcaciones, ya teníamos una dirección hacia dónde dirigirnos, hacia el viento soplara de diferente manera. Fundamental pues fue la brújula y esos elementos los tenían los chinos siglo XIII. Inclusive hay investigadores que tratan de demostrar cómo los chinos no solamente llegaron hacia este lado, sino que hacia Australia y Nueva Zelanda, muy probablemente 6.000, 7.000 kilómetros llegaron inclusive hasta América. Hay algunas pruebas de restos de cerámica, inclusive algo de escritura, pero pues no se ha hecho una contrastación científica, digámoslo así. Son meras especulaciones, lo mismo que aquellas que dicen que los daneses o noruegos vikingos llegaron por el norte, por el lado del Canadá, como primeros pobladores antes de los europeos a América. Son especulaciones, es muy probable que se haya dado, pero faltan pues estudios que nos den una mayor contrastación de la realidad. Siguiente. ¿Qué pasó con el mapa de Ptolomeo? En el 2007 hubo un gran escándalo porque se robaron 19 mapas de la Biblioteca Nacional de Madrid, entre ellos este mapa de Ptolomeo. Robo que se calculó en 1 millón de euros. Después de arduas investigaciones y del gran escándalo, destituciones de ministros y demás, aparecieron los mapas en Nueva York y en Australia. Un argentino parece que fue el autor después de haberse, déjala ahí, después de haberse hecho una investigación muy profunda, se logró detectar que este hombre con un bisturí camuflado en sus gafas había logrado cortar, mutilar 19 láminas, entre ellas el Ptolomeo original. Después fue, como le digo, restituido y lograron, dale arriba, lograron dejarlo allí
en su sitio original, lo que ha hecho que las investigaciones se vuelvan muy complicadas de permitir el ingreso a las originales obras de este tipo de la cartografía mundial, porque hay una mafia, al igual que en las obras de arte, que se están dedicando al hurto de la cartografía, como igual existe pues seguramente en las obras de arte famosas, donde hay un mercado negro que definitivamente acecha y si existen esos eslabones es porque hay compradores. Entonces en el 2007 desafortunadamente se robaron el Ptolomeo, pero afortunadamente apareció después, habiendo identificado los culpables del hurto. Los mapas pues están presentes en todo momento, pero no vamos pues a hacer una descripción tan general, tenemos que circunscribirnos y nos vamos a ver la evolución de la humanidad. Todos sabemos que de África salieron pues los ilustres antecesores. Siguiente. Ok, ubiquémonos un poquito en los portulanos nuestros, digamos que los originales, hay uno que ubiqué, que es un portulano sobre nuestra Nueva Granada y sobre el mar Pacífico. Aquí vemos más bien, muy bien descrito desde Guayaquil, el Callao, la Buenavá, que les llaman la Buenaventura, Malpelo, Gorgona, el Darién, curvando a mano izquierda, pero hacia el interior tenemos solamente un Cali con Y, limitando con Anserma al norte, una gobernación del Cauca limitando con gobernación de Cartagena, muy poco descrito en poblados, prácticamente no está sino Popayán, Cali, Anserma, hacia el lado derecho estaría Bogotá y muy arriba están los ríos Magdalena. Mapas para los ojos actuales y como lo decía José Manuel Restrepo, ministro de la naciente república, llenos de incongruencias y de errores, pero era pues lo que había, muy poca identificación de lo interior, porque era muy complicado, no había la técnica, no había los recursos y mucho mejor identificados los puertos. El ser humano se desplazaba por este puerto, era mucho más fácil, ya llevaban 2 siglos sacando la plata, por ejemplo, del Cusco, atravesando todo este Pacífico y pasando de Panamá hacia el puerto de Cartagena, donde era embarcado hacia España. En vez de pretender uno irse por tierra, quién sabe, pues un viaje de cuánto tiempo, sin caminos conocidos, sin conocer pues las condiciones para poderse meter por tierra, mientras que por mar estaba un poco más expedito el viaje. Siguiente. ¿Y por qué hablamos de volver de los portulanos consolidados en el Mediterráneo? Todos recordamos cómo este pequeño mar en comparación con los inmensos océanos Pacífico y Atlántico baña los 3 continentes conocidos, Europa, Asia y África. Innumerable cantidad de culturas se florecieron en sus orillas, los griegos, los egipcios, los íberos, etcétera, para hacer hoy en día prácticamente en todas las facultades de historia libros como el de Fernando Baudel, El Mediterráneo en la época de Felipe II, unos auténticos libros de estudio, de culto, porque pone a hablar no solamente las civilizaciones y el ser humano, sino que pone a hablar las montañas, los ríos, los accidentes, un poquito como precursor de esta modalidad que hay ahora. Inclusive acaban de sacar un libro sobre el río Magdalena, creo que es Davis, lo acabo de leer, muy interesante, en la cual alrededor de ese eje central de agua del Magdalena, que fue prácticamente la gran autopista de nuestro país, floreció realmente nuestra nación. Entonces es combinar la naturaleza con el ser humano, el que hace que realmente podamos sacar unas conclusiones bien interesantes. El Mediterráneo pues es materia de estudio de años, de maestrías, realmente es un tema casi inagotable y muy interesante. Siguiente. Después de Ptolomeo aparece otro mapa, que es el de Toscanelli. Toscanelli, recuerden, se conoció con Cristóbal Colón, tomó de su maestro, digámoslo así, y acrecentó con información que iban recopilando, y Colón, convencido de ya los 30.000 kilómetros que suponía él media la Tierra, convencido de la redondez de la misma, etcétera, fue 20 años después, cuando ya estuvo en Portugal, haciendo el esfuerzo para emprender lo que era supuestamente la llegada a las Indias, o la llegada pues al oriente, ya que estaba bloqueado, todos recordamos, por la toma de los turcos de Constantinopla. Este esfuerzo pues de Colón con Toscanelli
fue fundamental y después se solidificó en Portugal. Sigue, siguiente. Aquí hay un hecho fundamental en el desarrollo de la cartografía mundial y fue el papel de Enrique el Navegante. Todos más o menos recordamos o hemos oído que en 1415 el rey Juan I con sus 3 hijos se toman el puerto turco o el puerto árabe de Ceuta y Melilla. Este primer puerto, ubicado acá en el norte de África, era fundamental para poder viajar hacia el sur del África y poder abarcar territorios que ya hasta el momento no se habían podido conocer. Enrique el Navegante fundó la escuela de Sitges, cerca de Lisboa, donde consolidó la ciencia y contrató prácticamente a todos los que supieran o quisieran trabajar en la marinería, y sin distingo ninguno, si fuese judío, musulmán o lo que fuera, solamente que quisiera aportar, le dio gran impulso a la navegación a nivel pues mundial conocido, convirtiendo ese saber a Portugal en la primera potencia naval de la historia. Por encima de Inglaterra, por encima de los otros países europeos, Portugal se volvió en la gran potencia, adueñándose prácticamente de todo África. Él hizo no solamente las Azores, Madeira, Cabo Verde, sino que logró Guinea Ecuatorial pasar el trópico, digamos, del Ecuador hacia el sur de África. Se ven unas tormentas tremendas, nadie se atrevía a pasar por allí, se decía que era prácticamente el fin del mundo. Él logró abrirse casi 1000 kilómetros de la costa y volver a acercarse a las costas mismas para bajar hacia el sur del África. Este bordeamiento de África fue fundamental y lo llevó prácticamente a apoderarse pues de todo ese inmenso continente africano, dar la vuelta hacia el Índico y prácticamente llegar hasta la India. Siguiente. Esta es la toma de Constantinopla, que todos recordemos motivó también los viajes de Colón y estos portugueses para poder comercializar, ya que el paso estaba cerrado por el continente. Siguiente. Enrique el Navegante, pues, fue el que abrió el camino, no pudo acceder a la corona, ya que su hermano, el mayor, fue el que se convirtió en el rey, pero este pasó a la historia como el promotor de la navegación a nivel mundial. No se le conoce por su trono, sino por su afición a la navegación, siendo que él prácticamente no viajó en ninguno de los barcos, sí pues patrocinó lo que era un oficio peligrosísimo en su época. Recordemos cómo estos marinos, de 6 que salían, 5 no volvían. Uno va a cualquier pueblo de estos de Europa, como el caso de Valencia, constantemente hay festividades, celebraciones religiosas en torno a los patrones de los marinos. Prácticamente cuando ellos salían, la despedida era fundamental, casi que era un entierro. La familia sabía que este hombre que se embarcaba, dispuesto a todo, al todo por el todo, comían después de 15 días que no había prácticamente avituallamiento posible, aserrín, cualquier alimaña, rata que encontraban por allí en los barcos, y prácticamente producto del desconocimiento total, las enfermedades, las peleas, los enfrentamientos, las traiciones, prácticamente está demostrado que 5 de 6 no volvían. Recordemos cómo Magallanes salió con 220 en 1520 para darle la vuelta al mundo y solamente llegaron 18. Eso nos da una muestra realmente de que era una verdadera profesión peligro. No solamente la carga, los esclavos, hasta el mismo capitán, todos realmente se jugaban el pellejo para tratar de, con la ilusión de coronar de pronto algún viaje exitoso que les cambiase la vida. Pero no la tenían ni 5 de fácil los marinos de la época, a diferencia de hoy en día que pues uno se monta en un crucero y tranquilamente en 10, 12 días lo traen a través de todo el Atlántico. Siguiente. Así pues que tenemos con Toscanelli y con Ptolomeo ya una idea de redondez del mundo, aunque todavía faltaba llegar el 1600 y pico con Galileo para confirmar la teoría de la Tierra redonda. Todavía existe la religión y los demás pensando que la Tierra sigue siendo plana. Aquí ya tenemos más o menos definidos los mapas que se fueron consolidando de esos pequeños portulanos, los continentes Asia, África y Europa, y falta lógicamente el nuevo mundo. Esta es la manzana de la Tierra, un precursor de lo que sería el primer mapa mundi, hecho por Martin Benham en 1492. El globo terráqueo más antiguo que se ha tratado de
de definir. Siguiente. Aquí hago un poquito de un salto de unos 2 siglos hacia mapas satíricos que les voy a mostrar más hacia el final, donde la cartografía, la geografía fue evolucionando hasta llegar a una área que le llamaron, y cuyos precursores fueron los ingleses, mapas satíricos. Mapas satíricos era coger la realidad histórica de determinado momento y plasmarla en una figura. Este es le llama el pudín de la ciruela, y es el reparto del mundo que se están haciendo las dos superpotencias, Napoleón por un lado y el ministro Pitt de Inglaterra, cuando él coge el dominio de todo Luisiana en los Estados Unidos, el canal de Suez, y prácticamente todo el África después de haber derrotado a los españoles, a los portugueses y demás, y Napoleón, que ya también se ha tomado España y se ha tomado medio mundo. Prácticamente esas dos potencias están dividiendo el mundo. Mapas satíricos que además de pues recrear y alegrar, fueron incluso mapas de guerra porque después en la Alemania nazi, incluso cogieron muchos de estos mapas y los promocionaban por prensa, por seminarios y demás, exhibiendo cómo y con qué título estas potencias se repartían el mundo y por qué otras potencias, como por ejemplo los alemanes, que tenían igual trascendencia, igual pedigrí, iguales títulos, no podían hacer parte de esta repartición, o por qué Bélgica, o por qué los unos, o por qué los otros. Estos mapas, como les digo, aunque inocentes en su concepción, fueron usados después inclusive en conflictos bélicos posteriores. Algo me lleva a pensar ahora en las caricaturas musulmanas, que en París inclusive llegó a la muerte de varios publicistas o de varios caricaturistas. O sea, aparentemente la inocente caricatura termina siendo también arma de guerra, de violencia y de conflictos. No está en el ánimo del caricaturista llegar a eso, desde luego que no. Pero después, en el devenir o en el discurrir de la historia, es un contrasentido como algo tan risible o inocente puede llegar a ser inclusive usado en conflictos y para atizar las diferencias. Sigamos. Así pues, estamos ya confirmando, llegamos de esos mapas muy antiguos, Portulanos, Ptolomeo, siguiente. Inclusive los mapas celestes, el ser humano sigue preguntándose ¿dónde vivo? ¿Qué hay más allá? Cuando miro hacia arriba, cuando miro las galaxias, cuando miro el horóscopo en mi futuro, ¿qué interviene? Las religiones, el camino de Santiago, en fin, por todos lados necesitamos la ubicación y los mapas, la geografía trata de darnos cierta orientación, presente en todo momento la geografía de geos, descripción, geografía de geos, tierra y geografía, ubicación. ¿Sigue? Estamos hablando de que hacia 1600, casi 100 años después de nuestros mapas de Ptolomeo, es que el mundo tomó conciencia de la Tierra redonda. El conflicto entre terraplenistas y la Tierra redonda seguía vigente, la religión y demás, las autoridades no estaban convencidas de ese cambio, fue solamente hasta las elípticas de Kepler, Galileo con sus telescopios, cuando logramos tomar plena conciencia, la humanidad tomó plena conciencia de la redondez de la Tierra. Bueno, este es pues un breve resumen de nuevo. Marco Polo, se me ha olvidado mencionarlo, fue fundamental en el siglo XII, ese primer viaje que duró 20 años a la China, de donde llegó con importantes experiencias, libros que logró escribir de su experiencia allá y importantes mapas de las rutas que después serían rutas comerciales bien importantes. La toma de Ceuta y Melilla, como les dije ahora, por parte de Enrique el Navegante, fundamental en 1415, con la toma de Cabo Verde, el descubrimiento de Madeira, Cabo Verde, que los alejaba ya a 1800 kilómetros de la costa europea y los internaba en un profundo océano que no sabían bien dónde iba a llegar y que después sería la punta de lanza para el descubrimiento de América de los primeros marinos que se metieron a esta parte del mundo. Bartolomé Díaz con su llegada al sur de África, Vasco da Gama cuando le dio la vuelta completa, Álvarez Cabral cuando el 500 llegó al Brasil, el mismo Magallanes en 1520, cuando le trató de dar la vuelta al mundo, a fe que lo logró su lugarteniente Vasco da Gama, que logró, Sebastián Elcano, perdón, que fue el que logró sobrevivir. Y así pues llegamos, siguiente Mario, para ubicarnos un poquito en un portulano muy importante, que fue básicamente el portulano americano. Recordemos cómo en 1499, después de los primeros viajes de Colón,
el rey Felipe, desesperado por no saber bien qué era lo que había descubierto Colón, ya que él mismo decía que esto aquí era Catay, que era Zipango, que era el paraíso, que había llevado algunos objetos, que era una belleza, pero no tenía una definición exacta de qué había encontrado. El rey nombró a su confesor Cisneros para que constituyera una comisión de alto nivel, una comisión de técnicos expertos para que por favor se dedicara a estudiar en un corto lapso de tiempo qué era lo que se había descubierto allá. Esa comisión quedó conformada con Juan de la Cosa, Américo Vespucio y Alonso de Ojeda. Estos señores lograron en el término de 2 años hacer unos 3 viajes hacia América y finalmente ellos pasaron y rindieron un informe. El informe siguiente. El informe, pues, lo cartográfico lo produjo Juan de la Cosa. Ahora vemos cómo él define las islas del Caribe que básicamente habían descrito ya Colón, pero veía más allá lo que pintó como una gran mancha verde. Esa gran mancha verde era un espacio de tierra mayor en el sur, básicamente hacia lo que sería Brasil, Venezuela y demás, y hacia el sur de los Estados Unidos como lo que sería Florida y demás. Era una cosa tenue que no se sabía bien qué era, pero ellos presumían que era diferente. Y otro de los integrantes de la comisión, recuerden ustedes, Américo Vespucio, sacó un librito que llamó Mundus Novus, donde él definió lo que vio allí. Encontró y dijo que había una serie de personajes que andaban en tales y cuales vestimentas, que no tenían cierto tipo de rituales, etcétera. La verdad es que ese librito se vendió como pan. Era un libro de 16 páginas donde Américo pues simplemente produjo su libro y narró sus experiencias y rindió el informe junto con los 2 compañeros. Américo Vespucio fue nombrado pues capitán general de la Casa de Contratación de Sevilla, que era como digamos, la antítesis de la escuela de Serges de Enrique el Navegante, que los españoles habían creado 50 años después de la portuguesa. Américo Vespucio se encargaba pues de la dirección de esta casa, que era la encargada de controlar todo el tráfico hacia América y de recibir los testimonios de todos los nuevos viajeros, además de enriquecer los mapas y los documentos que ellos iban llegando. Todo nuevo viajero debía rendir informe ante la casa de contratación dirigida por Américo Vespucio para de alguna manera ir recopilando pues información sobre ese nuevo mundo. ¿Qué pasó después? Siguiente. En 1507 en Europa ya se estaba consolidando la escuela de los atlas, la escuela de la geografía en materiales mucho más bonitos, mucho más costosos. Se estaba creando un importante mercado cartográfico y en Estraburgo, un pequeño reino que había entre Francia y Alemania, el rey Renato II funda un gimnasio, algo así como una universidad. Tiene una dependencia, una imprenta allí y contrata pues unos dibujantes, unos cartógrafos, entre ellos contrata a un señor Wessex-Müller. Este dibujante, un joven de 27 años, es el encargado de pintar los mapas pues más modernos con la nueva información. El señor pinta sus 3 continentes conocidos y al pintar la nueva área que está pues por definirse, no sabe ni cómo ponerse. Y este señor piensa ponerle Indias Orientales, Santa Cruz del Brasil, Zipango, y de pronto se le ocurre, pero si este señor, aquí hay uno que es descrito como algo de ese nuevo sitio, este señor aquí está dibujado, es Américo Vespucio, pues pongámosle Américo. O sea que este señor prácticamente escogió el nombre y el padrino de este nuevo mundo sin el consentimiento ni del papá ni del mismo padrino, que pasó como a las suegras metidas o las parientas lejanas por allí que muchas veces escogen los nombres de los niños sin que los actores de primera mano tengan conocimiento del mismo. El mismo Américo Vespucio después sería el sorprendido porque él dijo: jamás he posado ni de científico, ni de conquistador, ni de nada, solamente he hecho mi trabajo. Moriría después a los 57 años, relativamente pobre y sin los oropeles que tuvo de pronto un Colón. Pero su nombre quedó, y con ese bautizo consagrado para la posteridad, porque el nombre fue muy bien recibido. Acuérdense que los 3 continentes anteriores tenían un dejo femenino: Asia, Europa, África. Este era un nombre ya con un dejo masculino que cayó muy bien entre tantas niñas juntas, que llegara un varoncito pues a poblar con su nombre los continentes del mundo.
De manera que, aunque quisieran después haberlo intentado borrar, que como parece que lo trató de hacer Wessel-Müller, no tuvo reversa posible, no tuvo marcha atrás. Siguiente. Pero miremos cómo de unos portulanos sencillos que nombró esta comisión y de una pequeña descripción salió todo lo que sería el nuevo mundo América, que definitivamente cambió el mundo porque duplicó prácticamente el nivel de la Tierra. Un continente de 16.000 kilómetros de polo a polo, con toda prácticamente virgen en muchas circunstancias, que vino a ser la meca para una Europa ya llena de conflictos, empobrecida, llena de necesidades, etcétera. Vino a ser la tierra soñada, vino a ser el paraíso, como decía Nino Bravo en su canción América, América. Aquí vemos pues los portulanos de Juan de la Cosa, el que llegó con Américo Vespucio, y que básicamente son las islas del Caribe, y en la cual hacia atrás se marca un espacio verde inhóspito, en el cual prácticamente no se sabe bien qué es lo que es. Parece que aquí fue que ya pisando esas tierras se produjo pues el documento que hablamos de Américo Vespucio, y después ya futuros expediciones y futuros conquistadores lograron ir perfilando, describiendo, mapeando qué era lo que realmente se había pues encontrado en este nuevo viaje de Colón y en este prácticamente nuevo mundo que se estaba empezando a abrir para los ojos y para la admiración del mundo entero. Siguiente. Este es pues la parte superior del mapa de Wessel-Müller, donde la figura de Américo Vespucio aparece allá como adornando una parte del marco superior del mapa. Sí. Este pues padrino, como les digo, de carambola, quien lo escogió un joven de 27 años en Estrasburgo, es realmente a quienes le debemos el nombre de América. Situación que yo realmente no recordaba, algo de pronto en el colegio nos explicaron en su momento, pero la verdad es que no tenía yo mucho conocimiento. Cuando lo expusieron acá en mis clases, yo dije, bueno, esto está como interesante para, si me toca preparar pues esta nueva charla en la academia o para algunos de mis alumnos en promédico y demás, pues me parecía interesante volver a tocar este tema por todos conocido o supuestamente conocido, pero que de pronto cuyos detalles a veces pasan desapercibidos. Siguiente. Miremos pues que ya con la identificación, con la elaboración de estos nuevos mapas con la información, se empiezan a identificar muy bien los puertos de la América naciente. Miremos Norteamérica con prácticamente todos sus puertos del lado occidental ya identificados, mapeados, descritos, nombrados, bautizados, etcétera. Todas las islas del Caribe, Centroamérica, igual Suramérica en la parte occidental. A contrario censo, la parte del Pacífico aparece todavía sin identificación posible. Sería después, bastante después, 50, 100 años después, que va avanzando la identificación de las partes de los puertos del Pacífico para bastante después entrar hacia el continente. Recordemos que las modernas vías de comunicación, los modernos medios de viaje prácticamente no existían, seguíamos pendientes de la navegación y lo que se pudiese hacer. Entrarse en un continente era otra aventura de otro tenor, era bien complicado esas expediciones, y ahora sí al final de la charlita le voy a mencionar algunas expediciones que fueron fundamentales para la cartografía mundial. El conocimiento, por ejemplo, de la África profunda no se dio prácticamente sino hasta hace 80 o menos años, el mismo Amazonas, la misma Norteamérica, el avance hacia el oeste solamente de 1850. Pues es que estamos hablando de que hace solo 150 años el mundo era todavía un gran desconocido, grandes sectores y franjas de la Tierra permanecían inexploradas y no descritas, no se sabían prácticamente nada de ellas. Solamente con el avance pues de grandes expediciones, de recursos, fue que realmente el mundo se empezó a conocer y a mapear hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que prácticamente con la tecnología, con los cerca de 2.000 satélites que están en este momento orbitando la Tierra, pues ya tenemos prácticamente casi que descrito todo. No falta sino pulsar hoy en día un moderno celular para saber no solamente qué hay hacia allá, sino qué nos lleva más rápido, qué nos lleva más barato, cómo está el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes saltos que hemos dado en los últimos años, digámoslo así, sobre todo en los últimos 20 años,
pero que hasta hace 100 era pues impensable. Siguiente. Este es como la carátula del libro de Américo Vespucio, donde Mundus Orbis, en 16 páginas, pues como les digo, hace una descripción de lo que él había encontrado en América. Obra que le valió no su intención de que el nuevo continente llevase su nombre, como se dice, sino porque el dibujante aquel, Wessel Müller, definitivamente encontró apropiado ponerle el nombre de Américo Vespucio. Siguiente. En este mundo, en este momento, hay una gran cantidad también de rivalidades en Europa. Hay una gran cantidad de mapas falsos, hay una gran cantidad de información que se remite con intención de crear el error en las potencias vecinas. Es muy conocido el espía Cantino, que espiando a favor del duque de Ferrara en Florencia, logra apoderarse de una cantidad de mapas portugueses, algunos verídicos y otros pasando la información de los mismos mapas, pero falsa, hacia sus competidores venecianos o genoveses. Es interesante la cantidad de mapas falsos, digámoslo así, que con intención de confundir a sus rivales también circularon en su momento. Acuérdense que las rivalidades en Europa eran tremendas y había por cualquier motivo constantes guerras. En Europa recuerden cómo había una guerra cada 35 años, por el motivo que fuera. Y la cartografía, la geografía, fue un arma fundamental para la confusión, para la difusión de rumores falsos o para tratar de engañar al enemigo. Cantino, pues como les digo, era un espía que a favor de Italia hizo su papel tanto en Portugal como en España. Siguiente. Bueno, estamos hablando, este es un mapa básicamente del sur de Argentina, de Chile, cuando se le dio la vuelta al continente suramericano para empezar a subir por el Pacífico, pasando el famoso Río de la Plata, que era un mar inmenso, que realmente los que primero lo conocieron se quedaron aterrados de la magnitud de ese mar. Estos ríos americanos eran deslumbrantes, eran 10 veces más que el Ebro o que cualquier río europeo, lo que les daba una dimensión de la magnitud y la inmensidad del continente descubierto. Nuestros Andes eran 4 veces los Alpes europeos, la profundidad y la distancia de nuestro territorio era 80 veces más que España, por ejemplo, de manera que cada viaje era fuente fundamental de nueva información y al mismo tiempo de consolidación de lo majestuoso de lo encontrado en América. Siguiente. Aparece pues aquí hacia 1600, después del bautizo, después de que se van consolidando los mapas, los portulanos, los mapas de navegación, mejorando las comunicaciones, las escuelas cartográficas, básicamente del norte de Europa, holandesas, alemanas y belgas. Hay 3 personajes en esta cartografía mundial que están pues muy bien identificados. Uno es Abraham Ortelius, quien fue nombrado cartógrafo del rey de España, creador de la primera escuela de cartografía española de Felipe II, donde hace ya los primeros atlas o mapas ordenados en forma secuencial y de acuerdo a la ubicación en el mundo. Estos primeros mapas eran de Abraham Ortelius, fueron una edición de 56 mapas, ya digamos empastados, ya clasificados, organizados y explicados. En el mismo solamente se tienen la mayoría mapas europeos, unos cuentos de África y muy poquitos de América. En América escasamente se logra incluir a México y a Lima y al Cusco básicamente, porque lo demás era prácticamente desconocido. Solamente unos pequeños portulanos como el que les mostré ahora, la Nueva Granada, algunos de las islas pues, del Caribe, y prácticamente hacia los interiores no había casi nada. Siguiente. Pero de todas maneras, mire, Mercator es otro de los grandes cartógrafos holandeses que ya definen un mundo más o menos exacto, un mundo más o menos real. Ya están los continentes completos, un poquito desdibujado este nuevo mundo. América del Norte aparece como excesivamente ancho, América del Sur aparece como recogido y más en forma como ovalada, bien relativamente identificados sus puertos, sobre todo en el lado occidental.
pero ya nos dan una idea de la redondez de la Tierra, nos da una idea de la consolidación de los continentes, nos da una idea muy importante del volumen de agua versus el volumen de tierra firme. Acuérdense que en los primeros mapas de Ptolomeo la Tierra aparece con el 80 o 90% de la proporción de la Tierra, cuando sabemos que es lo contrario, el agua es muchísimo más que la parte de tierra. De manera que se fue avanzando, estamos hablando ya de 1580, 1600, cuando estos mapas empiezan a ser producidos, comercializados con bastante éxito. Las universidades, los ayuntamientos, los países necesitan identificación para poder pues gobernar, para poder cobrar impuestos, para poder programar recursos, etcétera. ¿Cómo se va a gobernar y a manejar algo que no se conoce? Lo primero que necesitamos es conocerlo, y eso lo sabían las autoridades tanto de los virreinatos como de las nacientes repúblicas independientes, que no podían definitivamente gobernar algo si no se conocía. Hasta hace muy poco, aún en nuestro país todavía se está diciendo que nuestras cartas cartográficas o catastrales viven desactualizadas. Ahora con cierto miedito pues de que eso sea de que nos van a aumentar los impuestos, pero la gente todavía es consciente que hay grandes regiones del país que no se conocen o que prácticamente están o permanecen subclasificadas o subidentificadas. Siguiente. El Atlas Mayor, también producido en Holanda, fue también en 1662, ya con 570 mapas y 11 volúmenes, el mejor atlas de la época. Este atlas ya trae unos frontispicios son como las carátulas de los diversos mapas al interior de la misma obra. Se han hecho importantes reproducciones de estos mapas originales. En la Universidad de Valencia yo tuve la oportunidad de ver una bellísima reproducción. Creo que nuestra Universidad del Valle a lo mejor lo tiene. Yo estoy pendiente de darme una pasada por allá para completar parte de esta información en nuestra cartoteca de la universidad, que es bien completa, también es bien importante. Yo pienso que inclusive uno de estos mapas, como estos portulanos, como estos primeros que les mostré de la Nueva Granada, valdría la pena tenerlos ahora que nuestra academia va a tener sede, adornando nuestras paredes, porque qué bonito y cómo recrea y cómo nos da una idea de cómo el ser humano ha tratado de ubicarse y de ubicarse en este nuevo mundo, de manera que lo ve uno constantemente en las ciudades europeas, mapas colocados en la vía pública, inclusive en los parques, donde uno se detiene y durante unos breves segundos se recrea muchísimo sabiendo cómo el ser humano trató de contestar la pregunta ¿dónde vivo? ¿Quién soy y dónde vivo? Pueblos que tienen 1000, 2000 años de fundación se estaban haciendo ya la pregunta y estaban tratando de plasmarlo en la piedra, en el papel o donde fuera la respuesta a esa pregunta. Y eso lo traen y lo han conservado bellamente, recreando y adornando sus ciudades. Yo pensaría, como les digo, esto se puede hacer hoy en día en unos acrílicos, ahora que tenemos la nueva sede de la academia, ojalá podamos materializar, donarle a nuestra academia uno de estos portulanos para entretención y como aporta a nuestra historia local. Este Atlas Mayor, pues inclusive dice que, siguiente, que si su región no aparece en este mapa, con mucho gusto envíenos la descripción, que a vuelta de correo recibirá algunos honorarios, algunos estipendios, y su nuevo sitio quedará consagrado y quedará consignado en las nuevas ediciones que se hagan del mismo mapa mayor. El Atlas Mayor, el director de esto fue William Bleau, siglo XVI, que es lo que fue llamado la época de oro de la cartografía holandesa, iniciada básicamente en Ambares. Recuerden cómo en Ambares, en Bélgica, es creo que la tierra de los impresionistas también, una tierra que produjo una gran cantidad de pintores y de artistas, fue cuna de las artes y de las ciencias. Entró después en conflicto con España. Recuerden cómo esto en una época fue colonia española hasta que pues se lograron independizar de los españoles, pero en su momento fueron una gran potencia en la pintura y en la cartografía mundial. Aquí en la introducción del Atlas Mayor, ellos reafirman cómo la geografía es el ojo real de la historia. Ellos dicen la historia y demás son los sucesos políticos de un determinado acontecimiento, pero todo hecho humano necesita un sitio, necesita una ubicación, y esa ubicación la da la geografía. Esa geografía nos pone el punto exacto
los límites, las condiciones en las que se presume se desarrolló cierto acontecimiento de corte histórico. Si no fuese por la geografía, los imperios no tenían fines, no tenían límites, no tenían fronteras. ¿Dónde estaría la paz mundial? Fundamental la geografía para poder no solamente manejar las relaciones internacionales, la propiedad, sino poder gobernar cualquiera que fuese el sistema de gobierno imperante y cualquiera que sea la época que se esté viviendo, se necesita conocer el territorio. Siguiente. Estos son los frontispicios, pues, como les digo, de estos de Atlas Mayor, en la parte del capítulo de América, que aunque hay poco comparado con lo mayoritariamente europeo, aparecen ya unos nativos, aparecen ya unas minas de plata, supuestamente en el Cusco, aparecen unos puertos acá lejanos con unos ciertos barcos, aparece una parte sideral indicando tal vez la presencia religiosa en América, y de ahí, siguiente. Este es también el Atlas Mayor, cuando en la parte americana pues hace una introducción de los territorios encontrados. Ellos hablan del Mar del Sur y más abajo un Mar Pacífico, un Mar del Norte que sería pues el Atlántico, con una cantidad de meridianos, con una cantidad de rosa de los vientos, con unos bellos, digámoslo así, bordes donde se consignan vestimentas, se consignan tradiciones, se consignan oficios, se consignan una cantidad de datos que van enriqueciendo el mapa. Basta perderse en los detalles y cada mapa de estos definitivamente es una verdadera obra de arte. Usted le pone la lupa a cualquiera de estas imágenes anteriores y allí nomás se puede detener varios minutos y usted queda pues asombrado, no solamente de la calidad de la pintura, sino de lo que la misma representaba. Una verdadera obra de arte que en sí combina la pintura con la información y con la ciencia. Siguiente. El frontispicio de Europa, todos recordemos la imagen del toro Zeus que se disfraza pues para poder raptar a Europa, que le dio el nombre al viejo continente. Siguiente. Este es en el mismo Atlas Mayor, más o menos igual que el mismo que les mostré al principio, del portulano de la Nueva Granada, en la cual aparece si le amplía uno un poquito el foco aquí, lo que pasa es que está como complicado, pero muy bien descrito los puertos del Mar Pacífico, del Mar del Norte, llamados de aquí que viene a ser el Caribe, y muy inhóspito el interior. Todo esto verde es gobernación del Cauca, gobernación de Popayán, y al norte gobernación de Cartagena. Pone a limitar estas dos gobernaciones y prácticamente aquí no pinta sino una cantidad de cordilleras, de montes y demás, un poco ya el río Magdalena, y si mucho 10, 20 ciudades. Cali con Y llama mucho la atención, presente casi hasta 1650 el Cali con Y, Popayán, y prácticamente no aparece ni Cartago, ni Buga, ni más ciudades fundadas en esa época, pero que ni siquiera figuran todavía en estos mapas, solamente Anserma y ya al norte hacia Cartagena. O sea, un interior completamente despoblado. Decía, como les comenté ahora, Antonio José Restrepo, ministro del Interior de la naciente República, que nuestros mapas estaban plagados de errores. Ahora voy a tratar de explicarles quién empezó a hacer los primeros mapas nacionales. Siguiente. Otra escuela cartográfica muy importante fue la alemana. En Nuremberg, básicamente, la escuela Ratisbona, o en la ciudad de Ratisbona, se consolidaron una cantidad de mapas donde se consolidó la información en forma de claves. Por ejemplo, la B significaba un río, la M, la torre más alta del pueblo, la L, la parte más alta de una loma, y se usaba lo que era el ojo de pájaro. Era decirle al pintor, bueno, suba hacia esta torre, dibuje de allá en perspectiva qué es lo que usted logra ver, y eso lo cruzo con el que me va a dibujar a pie del río, por ejemplo. Y eso triangulaban y produjo mapas bellísimos como este de Ratisbona, con la técnica del ojo del pájaro, en la cual quedan definidas alturas, distancias y también oficios. Siguiente. Oficios, comercio, como este también en Ratisbona, donde pone pues digamos a las élites, los señores feudales, los comerciantes que llegan al pueblo con sus cargas, con sus burros y demás, información a pie de página, donde de acuerdo a un código de letras nos va explicando qué encuentra uno en el mapa. Esto es, digamos, los precursores de los mapas modernos,
donde prácticamente nosotros podemos mapear Bueno, casi que todo. Regensburg. Entonces, el nombre original era Resenburg en Alemania, pero en alemán, pero pues le pusieron Ratisbona como para que entendiéramos los no alemanes. ¿Sí? Regensburg. Ok. Detalles de este mapa, bellísimamente editado, como les digo, con reproducciones nuevas, con apego a la exactitud del mapa original, cuidando de que el original no se lo roben, porque también hay, como les digo, unas mafias que se encargan de tratar de esquilmar estos mapas, como ya pasó con los Ptolomeos antiguos, robo del 2007 que les comenté al principio. Siguiente. El mismo mapa, ya con otros aspectos de corte social, o sea, quiénes eran los duques o quiénes eran los gobernantes, quiénes eran las clases altas, quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los gobernantes, quiénes eran los ejércitos o los reyes, los escudos de las diversas comarcas de la región, en una técnica realmente muy interesante que lo hace muy llamativo y muy bonito el mapa. Siguiente. En América, como les decía, las primeras ciudades reportadas y consignadas en el Atlas Mayor de Ambares era Cusco, que era la capital del gran imperio inca, pues por su importancia en cuanto a las minas de plata y demás, sede pues de nuestra capital, de nuestra Sudamérica importante, de ahí salieron los conquistadores a la Argentina, al Río de la Plata, y subieron hasta nuestro país a fundar aquí o de alguna manera descubrir nuestras tierras, salieron del Cusco, bien importante, y hoy en día pues muy bien conservada. Esa ciudad logré pues conocerla, a Cusco, me llamó poderosísimamente la atención, lo bien conservada que se mantiene, y lo tanto que la cuidan los peruanos en cuanto a sus explicaciones, en cuanto a su infraestructura. Me llamó muchísimo la atención esta ciudad de Cusco, mucho más que incluso las mismas ruinas de Machu Picchu, porque aunque las ruinas están muy bien y tal, es un viaje puntual, mientras que el Cusco es para perderse, algo así como el Cartagena nuestro, varios días para poder apreciar al máximo los detalles que esta ciudad nos ofrece. Siguiente. Y lo otro, pues el Gran México, era la gran super mega metrópolis de la época, una ciudad que tenía tal vez 250.000, 500.000 habitantes, cuando las europeas ninguna llegaba a 100.000, ciudad que tenía sistemas de acueducto, de alcantarillado, de comercio y demás, bien importante esta representación de México, la imponente Ciudad de México en la de toda la época de la conquista y de la colonia. Siguiente. En Cartagena también, como les decía, aparecen nuestros primeros portulanos y ya se meten un poquito aquí. Este mapa de 1571 nos pone ya la Plaza Real, a la orilla tal vez ya de los primeros incipientes murallas, tratando de cartografiar lo que es la ciudad, pues una de las más antiguas de América y bastión fundamental del Imperio Español, toda vez que por allí pues salía esa plata que subía del Perú, más el oro que podían recopilar de nuestras llanuras y de nuestras montañas. Cartagena de 1721, el portulano que les mostré de Nueva Granada, Cali, Popayán de 1580. Siguiente. Aquí pues en la parte final del seminario que tomé allá viene el capítulo de mapas satíricos, ya algo les mostré hacia arriba. Aquí voy a mostrarle algunas otras caricaturas y mapas que me parecieron interesantes porque, como les digo, recrea y conlleva la reflexión. Aquí vemos en la carátula del libro un zar de Rusia omnipotente e inmenso, un gran pulpo que con sus tentáculos cobija, ahoga y asfixia a Turquía, por ejemplo, cobija, asfixia a Finlandia, por ejemplo, y que amenaza con meter sus tentáculos en toda Europa, la Europa occidental o la Europa clásica. Aparece Italia con su Garibaldi allí tratando de unir el país, una Francia aquí decadente. Bueno, es una introducción para entrar. Siguiente. Este es un mapa también ya de Bogotá de 1801, que va parejo con el anterior de Cartagena que les mostré. Siguiente. Esta es una parte de este mapa satírico, que fueron, como les digo, de mucho furor en Inglaterra. John Bull es el creador, el padre de la mapa satírico, básicamente, donde en 1914, víspera pues de la Primera Guerra Mundial, se alista para matar el águila. Matar el águila es el imperio austrohúngaro,
Aquí viene Red Bull, que era el Churchill de la época, dispuesto a acabar con esta águila, con sus aliados Canadá, India, sí, básicamente con sus aliados que eran colonias pues inglesas y que hacían prácticamente lo que el gran imperio pues disponía. Aquí vemos siempre una España recostada o la ponen siempre en una plaza de toros, como toreando, como que no se mete con mayor cosa, siempre España aparece allí. Italia aparece con su lírica, tal vez Verdi y la famosa ópera italiana, pero lo que está muy activo son Inglaterra, Francia, que ya está también atacando esta águila, ponen a Austria como un payaso, y los demás países europeos aparecen allí pues tangencialmente. Esto no produce sino un poco de risa e hilaridad, pero como les digo, después incluso fue usado como arma política para desacreditar, para atacar a los imperios vecinos con los que se pretendía entrar pues en conflicto. O sea que tan inocentes fines de los mapas que sus autores jamás pensaron, llegaron hasta unos límites realmente inconcebibles, pero hoy en día se conservan como una belleza, como una obra de arte, porque definitivamente hay que ubicarse en su contexto, porque un mapa de esto nos explica mil cosas, se pierde uno de sus detalles y realmente queda uno embobado con toda la historia que hay detrás de cada uno de estos detalles. Siguiente. Esto es otra vez el mapita. Hoy en día, como les decía, hay cerca de 2.000 satélites en el mundo regularizados por las Naciones Unidas, controlando de alguna manera pues que la proliferación de esos satélites no conlleve a fines diferentes a los de por lo menos el uso pacífico de los mismos, que han hecho que hoy en día tengamos la Tierra completamente cartografiada. Yo pienso que si uno va hoy en día al sitio que sea y lleva pues el móvil, no va a encontrar prácticamente sitio desconocido. No solamente le dice dónde, sino cómo llega, si en bus, si en avión, cuánto se demora, cuánto vale, etcétera, hasta qué clima está haciendo. Y de paso se comunica usted con su familia y cuenta hasta qué almorzó y qué desayunó. Entonces ha cambiado muchísimo en los últimos 50, sobre todo 20 años, con estas modernas tecnologías, pero en su momento era fundamental el lápiz, el papel, el viaje, la descripción de lo que encontraba el ojo humano. Ahí se fue construyendo poco a poco la realidad que tenemos actual. Siguiente. Este es el mismo mapa que les di yo de Cantino, de la espionaje, que también funcionó muchísimo. Siguiente. Este es otra vez en el Atlas Mayor, ya en detalle Brasil, básicamente donde nos muestra lo muy bien descrito pueblo por pueblo, accidente por accidente de la costa del mar, y hacia el interior de los mapas que nos muestra el Atlas Mayor, una cantidad de tribus, unos dibujos, unos animales, unos papagayos, unos árboles, en fin, Brasil, tal, pero no nos dice nada, o sea, prácticamente no se conoce. No se conoce, entonces hay que dibujarlo de alguna manera. Igual pasa con África, porque solamente Orellana, después que descubrió el Amazonas y logró más o menos dibujar el río Amazonas, no había más quien se le metiera por acá esto. Solamente con el devenir después de las naciones, la consolidación de los límites, de la independencia, fue que se empezó pues como a conocer o a poblar la parte interior de nuestros continentes. Siguiente. Este es Bélgica, básicamente lo pintan como un perro grande allí, como un oso, aunque pequeño, bien poderoso Bélgica, con su prácticamente medio África en poder pues del rey de Bélgica. Siguiente, cada uno con sus bordes, con sus explicaciones, figuras satíricas que lo hacen pues enriquecer y lo hacen ser muy llamativos los mapas de esta escuela cartográfica de los siglos XVI. Siguiente. Esto es básicamente la consolidación de los puertos, donde vemos que prácticamente hacia 1750 seguían siendo las ciudades costeras las que estaban plenamente identificadas. Hacia el interior muy poco, nuestro Bogotá, un poquito Quito, de resto prácticamente de 20, 18 están en la costa. Llama la atención como nuestra Nueva Granada, con su Panamá, con nuestro Panamá tenemos 4 básicamente de 20. Nuestra posición estratégica en el norte de Sudamérica fue fundamental en el descubrimiento, lógicamente, y en la consolidación de este nuevo mundo. Siguiente. Esta es parte, como les decía, de los mapas satíricos, donde ya muestran una Francia decadente en los albores de la Primera Guerra Mundial, una Francia que está
siendo afectada por el escándalo Dreyfus. Recuerden cómo este militar judío había sido degradado y condenado por un supuesto acusación de espionaje que resultó siendo falso y que conmovió a la opinión pública francesa. Ya está perdiendo Egipto en manos de los ingleses, ya está perdiendo Marruecos, ya está independizándose Argelia y demás. Esta Francia imperial que había dejado Napoleón prácticamente se estaba deshaciendo y mira impávida hacia la nueva potencia. Aquí mira como de reojito hacia arriba a Inglaterra, que es definitivamente la gran potencia que se perfila en todo el siglo XVIII. Siguiente. Este Red Bull, este es el Churchill de la época, 1899, haciendo una alegoría de cuando se toma Egipto. No sé por qué maniobras. En esta época ya el canal de Suez había sido construido por los franceses ante no sé qué maniobras financieras o políticas o bélicas. Ese canal pasó a manos inglesas. Ellos logran el dominio sobre Egipto. Egipto queda, aquí lo está pescando alegremente el simpático y gordito primer ministro inglés, feliz de la vida, y está consolidándose como la primera potencia mundial. Muy importante este 1899, con dos canales que prácticamente también le cambiaron la cara al mundo. El canal de Panamá nuestro, hecho pues hacia 1910, un poquito más, pero con unas platas iniciales francesas, y este canal de Suez, hecho por los franceses, construido y dominado después por los ingleses. Canales parecidos, aunque de costos diferentes. Mientras el canal de Suez costó 300 millones de dólares, el de Panamá no pasó de 100. Mientras el canal de Suez mide 300 kilómetros, el de Panamá mide menos de 100. Mucho más difícil construir el de Panamá porque es de niveles diferentes los mares, mientras que el de Suez son mares que están mucho más a nivel, y de alguna manera fue mucho más barato construir ese canal, a pesar de que su distancia y su magnitud es mayor. Pero en esta geopolítica pues aparecen los mapas satíricos, divirtiendo, adornando y desafortunadamente también usándose para atizar conflictos bélicos. Estaba muy risueño aquí los ingleses, pero no se esperaban que tan solo unos años después 2 guerras azotarían prácticamente sus ciudadanos, e inclusive habla en la presentación de donde saqué este informe como el autor Fred Rose perdió 2 hijos en esta guerra que a continuación sucedió aquí. No me acuerdo si la Primera Guerra Mundial. El mismo caricaturista lamenta pues que a su país haya caído en ese nivel de conflicto bélico que le llevó a perder 2 de sus hijos en este debacle pues que fue las sucesivas 2 guerras mundiales. Siguiente. Aquí sigue pues el mapa, son 50, 100 mapas de esto que los abre uno y cada detalle. Este es el roadbook que les mostré ahorita inglés, pero aquí ya está el zar de Rusia bailando al son de esta inmensa potencia que después sería cambiado por los bolcheviques, que de una manera pues brutal entró a irrumpir en el escenario mundial y cambiando la faz del mundo con la irrupción del comunismo, ¿no? España, como les decía, siempre ponen allí un torero, un torito, siempre lo ponen como que mira para otro lado, como que no se mete mayor cosa, y ya fue que logró pues España con esa cara o con esa intención de no inmiscuirse mucho, por lo menos no involucrarse muy de frente en las 2 últimas guerras mundiales que tanto daño y tanta pobreza y tanta miseria llevaron al continente europeo. Lograron, sí, se afectaron de todas maneras, pues porque la crisis fue mundial, pero directamente como potencia bélica no estuvo directamente metida en el cuento. Turquía aparece también aquí al acecho, hoy en día una gran potencia que late allí con ganas de entrar en la Unión Europea. Bueno, análisis alrededor de la sátira, alrededor de, digamos así, de lo cómico, alrededor de lo burlesco, pero que da para interpretaciones bien importantes y para nada descabelladas ni alejadas de la academia o de la ciencia, como se requiere cuando se trata de hacer un análisis fríos e imparciales. Siguiente. En África, por ejemplo, también muy vacíos es el interior, pintan muy bien los puertos, las descripciones, los países, pero hacia el interior tienen que poner un hipopótamo, tienen que poner una jirafa, tienen que poner algún animal, tienen que poner algún río, porque prácticamente no se conoce. En esta última parte de la charla, para no hacerlo muy largo y cansón,
Voy a hablar un poquito de algunas expediciones que lograron completar el interior ya de los continentes. Hay dos funcionarios que nos tocan directamente a nosotros. El primero es José María Lanz. Siguiente, Mario. Esta es la dimensión de lo encontrado en América en comparación con lo que había en Europa. Un continente, estas son las montañas más grandes europeas, esto es lo encontrado en los Andes americanos. Por Dios, es 10 veces más. La superficie de lo encontrado era 80 veces más que España. Siguiente. Aquí me voy a detener un poquito y mencionarles dos grandes expedicionarios. El uno es José María Lanz. Este señor, un español, contratado por Francisco Antonio Sea cuando fue director del Jardín Botánico en Madrid, como director de Caminos y Puertos de España. Él en algún momento le sonó la idea de Sea de que se viniese a levantar parte de nuestra cartografía nacional. El señor vino aquí, desafortunadamente le tocó la revolución, la independencia, después parece que no le pagaron, dicen que Bolívar le dijo que quien sirve una revolución ara en el mar, pero el señor José María Lanz, lo describe José Manuel Restrepo y nuestra historia nacional, dejó el esbozo de los primeros mapas del interior de nuestra república. Alumno de José María Lanz sería Manuel Ancísar y posteriormente Agustín Codazzi, que son ya, digamos, los verdaderos autores de nuestra cartografía nacional. Ya con Codazzi estaba empezando la aviación, lo que lógicamente nutrió y completó muchísimo la información cartográfica. Pero José María Lanz fue prácticamente uno de los pioneros de nuestra cartografía nacional. Y muy importante, logró identificar hacia el Orinoco, hacia el río Meta, nuestras fronteras del sur, mientras que Félix de Azaña, otro español contratado en este caso por Argentina, para tratar de poner los límites que el Tratado de San Ildefonso no había logrado identificar en cuanto a la definición de qué era Brasil y qué era Argentina, hacía que Brasil seguía expandiéndose y expandiéndose. Producto del Brasil inmenso que conocemos hoy en día, dicen pues las malas lenguas, ha sido producto de su furor expansionista que se alimentaba del desconocimiento de las fronteras. Si nosotros mismos miramos nuestro mapa, parece que tenemos mucho más porción del Amazonas del que tenemos hoy en día. Igual pasaba con Brasil. En un momento en que viajar de Asunción en Paraguay a Buenos Aires tardaba casi 5 meses, este señor se interna 20 años, por Dios, en estas fronteras, tratando de delimitar. Ya fue que logra más o menos trazar unas fronteras definitivas entre Brasil y Argentina para por lo menos decirle, señores, lleguen hasta aquí, no pasemos porque aquí ya están unos mojones, aquí ya hay unos linderos, aquí ya hay unos ríos que identifican que hasta aquí somos nosotros y de aquí para allá son ustedes. Igual lo hizo, como les digo, José María Lanz en el sur de nuestro país, tratando de delimitar esa frontera con Brasil. Siguiente. Estos son mapas ya un poco más modernos, donde nos llevan incluso a identificar el desarrollo de las civilizaciones. Hacia 1845, estos mapas estuvieron muy de boga porque explicaban el desarrollo de cada una de las regiones del mundo, en qué estado se encontraban, si civilizado, semicivilizado, salvaje, época de recolección o cazador, edad de los metales. Todo el mundo prácticamente lo plasman en un mapa donde les clasifican, como les digo, usted dónde se encuentra. Nosotros en América del Sur afortunadamente no estamos tan, digámoslo así, tan atrasados como estarían otras sociedades que todavía están en la época de recolección, de cazadores. Nosotros estamos a un nivel intermedio, más o menos hemos equiparado un poquito hacia 1845 el nivel más o menos que habían logrado en Europa. Al fin y al cabo éramos pues colonias y virreinatos en este caso de España. Siguiente. Aparece pues ya Humboldt, que llegó padre de la geografía moderna, se le considera uno de los artífices de la moderna geografía. Nos visitó en un periplo que lo llevó hasta los Estados Unidos, definiendo, cartografiando, enseñándole a personas como el sabio Caldas. Nuestro sabio Caldas aprendió de él, el mismo Sea. Fundamental el paso de Humboldt por acá, con la presencia de nuestro conocido Celestino Mutis, que fueron los padres prácticamente de nuestra ciencia moderna y de nuestras universidades modernas. Fundamental esa presencia aquí, porque aquí subiría a los Estados Unidos
donde Washington y Jefferson prácticamente, además de gobernantes o cuya misión fuera de ser gobernantes, fue la de ser geógrafos. Esos dos personajes lograron patrocinar las expediciones que lograron atravesar todo el lejano oeste para mapear e identificar toda la gran dimensión de los Estados Unidos en el norte, sobre todo en el lejano oeste, que era, como les digo, completamente desconocido. Siguiente. Ya los globos terráqueos aparecen también como elementos de decoración. Este fue los primeros por allá en 1602, que yo personalmente me han encantado. Yo tenía por aquí un par de estos globos terráqueos porque me parecen muy bonitos y como muy decorativos y en múltiples colores, y prácticamente le da uno la vuelta por donde la ve y encuentra uno bellos elementos allí de información y de entretenimiento. Siguiente. También, como les digo, mapas satíricos. Esta es la repartición de China, por ejemplo, en 1898, cuando ahí no solamente Francia e Inglaterra, sino que está Rusia, está Japón, está la reina Victoria, el Kaiser alemán, prácticamente partiéndose a la China como se parte una pizza hoy en día, y los chinos atrás no hacen más que sorprenderse y alzar sus manos porque es una decisión tomada. Es una caricatura de Henry Meyer, la partición de la China entre las potencias mundiales a fines del siglo XIX. Inglaterra representada pues en la reina Victoria, Alemania en el Kaiser, Rusia con el sombrerito, Francia allí como mirando de reojo, y Japón a la derecha, su inveterado enemigo prácticamente en las costas asiáticas. Risible pero real, así se partía en África, así se partía en gran parte del territorio, hasta hace poco. Realmente, si nosotros vemos, Panamá no logró su consolidación o su independencia solo unos 20 años, y África hasta 1975, las últimas colonias, creo que belgas, apenas vinieron a salir de la África, de manera que siglos, esta fue la realidad que se vivió en la geografía y en la cartografía mundial. Siguiente. Bueno, hablando ya, finalizando, mapas de casi todo. Cuando hablamos de la pandemia, hablamos de enfermedades, hablamos de investigación, siempre están los mapas presentes. Ahora con el coronavirus que acabamos de pasar, veíamos los mapas de las expansiones de la pandemia y demás. Siguiente. Dos expediciones que me llamaron también mucho la atención, la de Leeuwenhoek, de 1813 a 1873, era un sacerdote y se confinó casi 20 años en el interior de África, llegando a descubrir el nacimiento del río Nilo. Este señor finalmente no volvió a dar señales de vida hasta que el New York Times o unos periódicos americanos enviaron a otra persona a tratar de encontrarlo. Stanley finalmente, después también de perderse 2 o 3 años, logró ubicar una choza pues alrededor de uno de los lagos grandes que ve allí, y lo saluda diciendo: supongo que usted es Mr. Livingstone, en el famoso saludo, en lo cual el otro le dice: desde luego que sí. Después de 20 años logran pues rescatarlo, y le da curso a la cartografía del nacimiento del río Nilo, que prácticamente no se conocía en el África profundo. Es el Nilo que prácticamente desarrolló la historia del Mediterráneo, no se sabía bien de dónde venía. Bautizado como Lago Victoria en honor a la reina de Leeuwenhoek, el país pues que lo descubrió, hasta que Stanley pues logró después rescatarlo y pasar a la cartografía mundial, y ya más o menos ya al interior de África ya no hay que poner tantos animales, hipopótamos y demás, sino que ya se identifican los países, ya se ubican las capitales, ya se ponen unas poblaciones, y ya básicamente se cartografía y se ubica y se mapea todo el interior de los continentes. Siguiente. Carter, igual el Nilo, también llegó hacia el profundo Egipto, que también se desconocía. Una región tan rica y tan importante en la historia mundial tenía pues grandes vacíos. Más o menos, estos son pues como a grosso modo lo que yo he tratado de sintetizar, como les digo, de un seminario que duró más de 30 horas, donde pues cada punto daría para 1 hora o más de detalles, de estudio, de explicaciones, pero pues yo traté de comprimir de una manera un poquito muy densa
los principales puntos que me llamaron la atención. Estaremos pues pendientes de pronto más adelante de poder ampliar la información. Esto es solamente un punto como de partida para después exposiciones que nos permitan completar la información que he tratado de llevarles a ustedes en el día de hoy. Muchas gracias de todas maneras, Mario y compañeros de la academia, por haberme escuchado, y me encanta pues haberles podido compartir esta información. Mil gracias y feliz tarde.